Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los presentes su asistencia a esta sesión de los lunes del Ateneo, en la que se va a presentar una conferencia de las programadas por su sección de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En esta ocasión, el tema es la encuesta de población activa, una estadística de interés público, del conferenciante Julio Villasamor. Voy a hacer unas breves consideraciones que irán para centrar técnicamente el tema y también para presentar a la conferencia. Hace exactamente un mes, el 24 de enero de este año, la prensa española publicaba el siguiente titular: baja el paro, pero no se crea empleo. Baja el paro, pero no se crea empleo. ¿Qué hay detrás de esta llamativa afirmación? Porque se podría responder muchas cosas a esta pregunta, pero yo voy a intentar llevar la respuesta al terreno que me interesa y decir que detrás de esta afirmación hay estadística y matemática. Estadística y matemática, los dos términos. ¿Y qué es la estadística matemática? Pues la estadística matemática, que es la estadística actual por otra parte, es la fusión de una herramienta matemática, el cálculo de probabilidades, de ahí matemática, entiéndase rigurosa, si esta herramienta es bien utilizada, claro, con la necesidad de conocimiento, que se manifestó desde la antigüedad en la realización de censos e inventarios necesarios para el adecuado funcionamiento de los estados, básicamente gestión de impuestos y cuantificación de la capacidad ofensiva y defensiva de los estados. Estadística. Estadística entendida como ciencia del Estado, del latín status. De alguna forma, estadística al servicio del poder. En su momento, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el caldo de cultivo para esta fusión fue, en buena medida, la obra de Darwin, al permitir plantear hipótesis que podían ser contrastadas empíricamente mediante el diseño de muestras adecuadas. Surgió el muestreo. Hoy, el muestreo se ha generalizado y está en la base de la inferencia estadística, permitiendo obtener información con un coste mucho más bajo que los censos y, por lo tanto, haciendo la estadística prácticamente accesible a cualquier usuario. Un tema de evidente interés público en el contexto económico y social ha sido siempre, y más en este momento, el paro, sobre el que existieron censos decenales desde la segunda mitad del siglo XIX, que más tarde se convirtieron en encuestas. Pues bien, el paro y el empleo, recuérdese el titular de prensa aludido, entre otros muchos temas de interés público, se pueden estudiar mediante muestreo. Julio Villasamor es profundo conocedor de este tema y esta es la razón por la que nos acompaña como conferenciante. Licenciado en Matemáticas, especializado en Estadística y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en 1974 en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, prestando sus servicios en la oficina central del Instituto Nacional de Estadística en Madrid. Fue jefe del Servicio de Estadísticas Estructurales Agrarias, interviniendo en la planificación y realización del tercer Censo Agrario de España, en 1982, que quedó adaptado a la metodología europea 4 años antes del ingreso en esta comunidad. Recibió la Cruz al Mérito Agrícola. En 1985, como subdirector general de Estadísticas Demográficas, recibió, entre otros, el encargo de adaptar la encuesta de población activa a la metodología comunitaria, adaptación que en esencia se mantiene hoy con algunos retoques y actualizaciones. En 1993 se incorpora al Instituto Gallego de Estadística, primero como subdirector general y después como jefe de estudios y análisis. Desde 2006 hasta su jubilación se ocupa de la subdirección de Inmigración en la Secretaría General de Migración. Es autor de muchos artículos especializados y también de un libro importante, Elementos de muestreo para poblaciones finitas, referencia para los profesionales de la estadística,
que fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística en 1985. Bueno, yo querría, de esta breve reseña curricular, para finalizar, querría recordar y destacar algo. Recordar que Julio Millás adaptó la EPA a la metodología comunitaria y destacar también repercusiones de esta encuesta, que aparte de las evidentes repercusiones mediáticas, pues ha servido y sirve para ilustrar aplicaciones metodológicas importantes, es decir, repercusiones en el mundo científico, como por ejemplo las que utilizan técnicas de remuestreo en modelos de áreas pequeñas, incluso con tiempos correlados, pues la EPA tiene carácter temporal, al ser trimestral. Bueno, por mi parte, nada más. No te digo bienvenido a la tele, porque estás habitualmente con nosotros, pero bueno, como quieres. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Manuel, por tu amable presentación. Y rápidamente, aprovechando el tiempo, empezaré con mi conferencia, no sin antes manifestar que me siento muy honrado por haber sido invitado a dar esta conferencia, cosa que agradezco a los componentes de la sección de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente. Así que, dicho esto, empezaremos con el tema. Con el título ya quiero indicar que mi conferencia no se va a dedicar exclusivamente a contar la EPA, a contar cómo es su diseño, su metodología y demás, sino que quiero marcarla en el contexto de la estadística de interés público, que será la primera parte de mi intervención. Aquí, bueno, tengo intención de proyectar una serie de diapositivas para que el discurso sea un poco más llevadero. Como acaba de decir José Manuel Prada ahora mismo, exactamente hace un mes, el día 24, los medios escritos de comunicación comentaron los resultados de la encuesta de población activa, que se hicieron públicos el día 23. Los periódicos ya lo sacan el día 24 de enero. Resultados que salen en enero y corresponden al último trimestre del año 83. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el Correo Gallego, El País. Aquí hay una cuestión a la que hizo referencia José Manuel. También haré yo referencia después, es curioso la coincidencia en fijarnos en este detalle. Baja el paro, pero no se crea empleo. Hablaré luego de esto. El Mundo lo mismo, El Economista, La Opinión. Esto es del año 91. También en el año 91, ya hace más de 20 y tantos años, pues también la EPA era motivo de titulares, ¿no? Bueno, todo esto es un poco. Trataré ahora de entrar en esta materia. Vamos a ver, tratar de explicar qué son estas estadísticas de interés público. Hoy día todo el mundo oye hablar de estadística por todos los lados. El término estadística tiene varias acepciones. Una de ellas, como citaré aquí, en la que tiene su origen, es como ciencia para describir los estados. Pero también la estadística, el término estadística, se emplea para una disciplina matemática que efectivamente se basa en el cálculo de probabilidades, que es otra disciplina matemática. Al decir matemática quiero decir que es lógico-deductiva, es una disciplina autónoma, no depende de la experiencia, es puramente lógico-deductiva, ¿no? Y hoy día también la estadística se puede entender también como una tecnología. Prácticamente en todas las ciencias, todos los investigadores en las ciencias empíricas hacen estadísticas. Las compañías aéreas, las compañías de ferrocarriles, las cadenas de grandes almacenes hacen sus propias estadísticas para mejorar y dirigir su negocio. Hay empresas que hacen estadísticas, encuestas de opinión, a petición de partidos políticos o de otras personas interesadas en una materia. Los laboratorios farmacéuticos hacen montones de estadísticas experimentando los medicamentos. Entonces, aquí en este cuadro yo he querido poner que hay una multitud de estadísticas
bien de investigadores privados, particulares o de empresas, y otras estadísticas que ellos llaman estadísticas, que se llaman estadísticas de interés público. Bueno, a veces también se llama estadística esto que pone aquí, ¿no? O sea, que la estadística de Messi, ¿no? El periódico está, pues, 21 goles en la temporada, 21 dobletes, no sé qué. El término estadística es muy amplio. Espero que a lo largo de la conferencia pues no haya confusión cuando yo lo utilice. La estadística pública se atribuye a este señor alemán, Aschenwald, que explicó una disciplina que se llamó estadística como descripción de los estados. No es el primero que utiliza el término estadística, porque ya en 1600 y pico se había utilizado ese término, pero digamos que Aschenwald es el primero, digamos, que explica en la universidad esta materia. Y yo me voy a referir por un momento a este señor que hay aquí, Álvaro Flores Estrada, un señor español, nació en Oviedo, y es un pionero de la economía política en España, y algunos recordamos todavía, es el mismo que está aquí en este billete de 25 pesetas. Nace en 1766. En ese año publica Adam Smith el principal libro de economía, que es sobre el origen y las causas de la riqueza de las naciones, o algo así. En 1766 Cavendish descubre que el agua se compone de hidrógeno y oxígenos también. Esa es otra historia. Voy a hablar de Álvaro Flores Estrada. Ya ven ahí en la diapositiva, ¿no? Su principal obra fue el curso de Economía Política. Se publicó primero en Londres en español y en París, después ya traducido y demás. Este hombre vivió bastante para la época, casi 88 años de edad, tuvo muchos cargos, fue senador, presidente del Senado, estuvo en las Cortes de Cádiz, era gobernador general de Asturias y organizó la defensa de Oviedo frente a las tropas napoleónicas, un hombre que tuvo una vida muy intensa y demás, pero es un pionero de la economía política en España. En 1813 escribe un pequeño librito, esta es la portada, que se publica en 1814, hace exactamente 200 años. Es un libro de encargo. En aquel momento él era intendente general de los ejércitos de Sevilla. Recibe un encargo de hacer un plan estadístico para la provincia de Sevilla. Entonces este librito, el plan estadístico, no es gran cosa, es una obra de encargo, sale como puede y tal, pero la primera parte del libro es la primera vez que un autor español habla de estadística. Es un pequeño manual, ¿no? Y por eso lo saco, es la primera vez. En la península ibérica, pero ya posteriormente, un autor portugués que se llama Sampaio ya tiene un tratado de estadística ya mucho más importante, pero 20 o 30 años después, ¿no? La importancia de este librito de Álvaro Flores Estrada, ¿no? Y yo voy a sacar en la primera página este párrafo. Es el sistema, refiriéndose a la estadística, de dar una noticia exacta, tanto de los medios actuales o posibles, que pueden contribuir a aumentar la subsistencia y comodidades de los individuos de una nación, como de los obstáculos físicos y políticos que se oponen a ella. Su objeto es que el gobierno y los ciudadanos tengan un conocimiento fácil y pronto de todos los datos que son necesarios para formar con acierto y seguridad los planes que pueden ser conducentes a mejorar la suerte de los pueblos. Yo aquí quiero señalar varias cosas. Fundamentalmente, de este párrafo es la primera página de tres cosas. Dar noticia exacta, digamos, de una realidad que nos interesa. Hoy no utilizaríamos la palabra exacta, hoy diríamos con la mayor precisión posible o cualquier otra cosa, pero quiero señalar dos cosas. ¿A quién hay que informar? Al gobierno y a los ciudadanos. Esto es clave, que hace 200 años este señor no solo diga que su objeto es para que el gobierno tenga conocimiento, sino también los ciudadanos. Y ese conocimiento, evidentemente, para mejorar la suerte de los pueblos. En la conclusión, quiero también señalar aquí otra cosa interesante.
dice que se le pueden hacer a su libro dos objeciones, que es un método muy costoso, no voy a entrar en esa materia, por el plan que hace. Y la segunda objeción, que no se propone en esa obra planes de las reformas que deben hacerse. Respondiendo a la segunda objeción, digo que a una buena estadística no corresponde presentar planes de reformas, le pertenece solo ofrecer noticias al gobierno, y vuelvo a repetir, y a los ciudadanos, para que con ellas puedan formarlos. Esto es muy interesante porque la estadística como tal no te da la solución del problema. La estadística informa, o debe de informar de la forma más exacta posible, y luego ya cada cual con esa información tomará las decisiones o planes que crea oportuno. Argentina. ¿Por qué digo yo que es muy importante que este señor haya dicho que la estadística debe ser conocimiento del gobierno y de los ciudadanos? El 27 del mes pasado, Argentina, el primer país abroncado por el Fondo Monetario Internacional por manipular el IPC, el índice de precios al consumo, ¿no? Yo saco aquí algunos párrafos. Desde enero de 2007, o sea que llevamos 7 años, el gobierno de Fernández de Kirchner mantiene intervenido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos tras haber removido a toda su cúpula y despedido a prestigiosos técnicos que elaboraban los datos de la inflación. El gabinete económico argentino empezó a multar con hasta $120.000 a las consultoras privadas que publicaran estimaciones del IPC, etcétera, etcétera, etcétera. La Voz de Galicia, el sábado pasado, prácticamente titular: Argentina confiesa por fin la verdadera inflación tras años de engaños. Parece que ya por fin el Fondo Monetario Internacional le hizo la inflación. En España también se dan estas cosas, ¿no? El 27 de octubre de 2002, en el debate sobre los presupuestos de 2003, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que acudiría al Tribunal Constitucional por la negativa del Gobierno a facilitar resultados de la reforma, fiscal de 1999. Bien, hecha esta introducción, entraré ya a concretar la situación española hoy. En la Constitución española, el artículo 149 establece las competencias exclusivas del Estado. Son 32 competencias y las van numeradas, además, en el texto. La número 31 es estadística para fines estatales. Es la número 31, lo cual no quiere decir que no sea importante, porque la 32 es la autorización de consultas mediante referéndum. A raíz ya de la Constitución, pues tenemos la Ley de la Función Estadística Pública, que es del 89, sustituye a la Ley de Estadística, que era del 45, el Estatuto del INE. Bueno, el INE como órgano central del sistema estadístico español no solo es el INE, sino también hay el Banco de España y los ministerios y tal. Las comunidades autónomas, prácticamente todas, Galicia tiene el Estatuto de 1981 y un artículo en el que también corresponde competencia exclusiva de las siguientes materias, y una de ellas es también estadística para fines de la comunidad autónoma gallega. Hay alguna comunidad, me parece recordar al menos varias, pero la Comunidad de Madrid en principio no ponía esto, y luego hubo una reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid para añadir como esta competencia en materia de estadísticas de interés de la comunidad. En Galicia, a partir ya del Estatuto, la Ley de Estadística de Galicia es del 88, tiene algunas modificaciones en el 2001 y en el 2006. Aquí estamos hablando de estadísticas de interés estatal. Las comunidades autónomas también ponen materia exclusiva. En principio parece que, bueno, que aquí podía haber, digamos, como una colisión de intereses, ¿no? Porque claro, es muy difícil decir así que una estadística es de interés estatal y no es de interés autonómico, porque la estadística de población, la estadística de defunciones en una causa de muerte, pues es de interés para todo el mundo, ¿no? Todo esto está solucionado, digamos, en la legislación, y
prácticamente no hay problema, digamos, institucional en este sentido, mediante la planificación estadística, ¿no? La propia ley de estadística establece que, ahí tengo puesto, vamos a ver, las principales características, ¿no? Se ha de aprobar un plan estadístico nacional con vigencia de 4 años y que mediante unos programas anuales. Bueno, esto es importante. Todas las estadísticas incluidas en el plan estadístico nacional se aprueba por Real Decreto, tienen la consideración de estadísticas para fines estatales y son de cumplimentación obligatoria. Quiere decir que, ¿cómo sabemos cuáles son estadísticas de interés estatal? Aquellas que están en la lista del Plan Estadístico Nacional. Y ya digo, no hay colisión con el interés de las comunidades autónomas, porque normalmente todas o prácticamente todas las estadísticas de interés estatal son estadísticas que están referenciadas espacialmente a todo el territorio, a todas las provincias, y con lo cual todas las comunidades autónomas disponen de esa información. Además, el hecho de que los institutos de estadística de las comunidades autónomas tengan su ley propia, su decreto estadístico, su competencia exclusiva, les da, digamos, una relación de privilegio con los organismos estadísticos del Estado, en el cual la transmisión de información, incluso de datos individuales, no tiene mayor problema, cosa que no se puede dar a un particular o a una empresa o a cualquier otro usuario, ¿no? En ese sentido. En Galicia y en casi todas las comunidades autónomas el plan se aprueba por ley. O sea, no, en el Estado los planes se aprueban mediante un decreto, pero bueno, aquí pongo detalles en el caso de Galicia, que le corresponde al Instituto de Estadística del anteproyecto y demás, ¿no? Ahora, para ir acotando la materia de la EPA y tal, una vez que he pasado un poco revista, digamos, al marco jurídico, al marco legislativo, ¿no? A partir de la Constitución, para ver lo que es la EPA, hago aquí una distinción. Lo más importante son las dos primeras, ¿no? La mayoría de las estadísticas se obtienen como subproducto de actos administrativos. Y pues hay otras estadísticas que se obtienen por observación directa del fenómeno que nos interesa. Y lo pongo aquí porque la EPA últimamente también es un ejemplo de esto, puede haber estadísticas en las que haya una mezcla de las dos cosas, observación directa de parte de las variables o de las magnitudes y otra procedente de datos de fuentes administrativas, ¿no? Estadísticas obtenidas como subproducto de actos administrativos. Bueno, yo he puesto aquí una pequeña lista porque nos puede valer para... ahí abajo de todo, de la diapositiva, el IOE, que es el inventario de operaciones estadísticas. Pues, si yo he contado bien, aparecen 299 estadísticas que se obtienen con transcripción de documento administrativo. Yo aquí he dado una lista de las más importantes. Todas las estadísticas demográficas básicas, partos, nacimientos, defunciones y tal, se obtienen a través del registro civil. O sea que como hay una declaración al registro civil, pues ya de paso que se hace eso, se hace un boletín estadístico, ¿no? De ahí salen las principales, las defunciones según causa de muerte, pues salen de ahí. O sea, para analizar la mortalidad sale de ahí. La encuesta de morbilidad hospitalaria, ¿de qué enfermamos? Bueno, pues esto también en los establecimientos en régimen internado siempre hay un parte de alta del paciente, un parte de entrada y un parte de salida, y a partir de ahí hay una encuesta y se sacan las estadísticas de morbilidad, es decir, de qué enfermamos, etcétera, ¿no? Paro registrado, afiliados a la seguridad social, etcétera. Todo eso son actos administrativos cuya información se aprovecha. Esto tiene ventajas, son baratas, no requieren gran coste, porque con ese trámite hay que hacerlo. Suelen tener una cobertura bastante grande, porque suelen ser estadísticas que afectan a toda la población. O sea que, sin embargo, pueden tener inconvenientes, que pueden estar sometidas a cambios legislativos, con lo cual la continuidad de los datos puede fallar, o puede que algunas variables que tengamos interés en ellas para poder conectar con otras no estén en ese cuestionario, y entonces pues que
no quede completo, digamos, el fenómeno que queremos estudiar. Estadísticas obtenidas por observación directa. Bueno, pues podemos hablar de censo o enumeración completa, todos recordamos los famosos censos o decenales, en que casa por casa, como el papelito, etc., ¿no? También recordamos que cada 5 años, ya no se hace eso, cada 5 años se hacía también la renovación padronal, también se hacía cada 5 años, también casa por casa, de nuevo, tal. Hoy día, en el caso de censos de tipo demográfico, ya casi no se usan. En España concretamente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el 2011 no ha habido censo de población y correspondía el censo de población de 2011. Por primera vez desde 1900, que son los censos de población cada 10 años, no se ha realizado censo de población. Sencillamente porque el INE desde hace años ya mantiene un padrón continuo, es decir, a partir del padrón, de los datos de nacimientos, de defunciones, de variaciones residenciales, de todo el control del padrón, del censo electoral, y por una serie de controles va manteniendo ya, va teniendo una información continua de cómo está la población española. Ya no hace falta eso de borrón y cuenta nueva y censarnos a todos cada 5 años o cada 10 años. Lo único que se ha hecho es, en el 2011, ya lo digo de paso, una encuesta muy grande, no sé si 2 o 3 millones de personas, para recoger las características censales, de edad, estudios, las típicas preguntas que se hacen, pero no ha habido ya tal censo. Pero bueno, podemos hablar de censo industrial, censo agrario, etc. Son investigaciones de todo. Encuestas por muestreo. Aquí, antes hablaba de esto José Manuel Prada, aquí entra, en el uso de encuestas por muestreo es donde confluye lo que podemos llamar la estadística que describe el Estado con la estadística teórica. Es decir, en el momento en que empezamos a utilizar una muestra, que es una parte de todo un conjunto, para hacer una inferencia sobre todo el conjunto, entonces ahí ha hecho falta teoría matemática, teoría de muestreo, teoría de inferencia estadística. ¿Y la inferencia estadística en qué se basa? Pues se basa en el cálculo de probabilidades. ¿Y por qué? Porque el cálculo de probabilidades nos da el error probable que cometemos, ¿no? De ahí que se tomen muestras aleatorias. Muestras aleatorias son aquellas que se han elegido como arreglo a una determinada ley de probabilidad. Entonces, conociendo la ley de probabilidad, podemos dar estimaciones, inferir de lo particular a lo general y además dar una medida del error probable que tenemos, ¿no? De ahí hace falta. También hay muestreo no aleatorio, esto ha tenido una larga historia. Mi último artículo se refiere además a muestreo no aleatorio, pero bueno. El muestreo no aleatorio tiene el problema de que no hay una teoría matemática que permita obtener medidas de la precisión, porque no es aleatorio, excepto, como es entre paréntesis, si se utiliza, en fin, un modelo de regresión estocástica y la probabilidad de temporal por otro lado, pero este no es el tema de hoy, ¿no? Y luego queda la observación directa complementada con datos de fuentes administrativas. Luego veremos algún ejemplo. Bueno, es un periódico de Leo, ¿no? Las cifras sobre el empleo que refleja la EPA en Galicia son peores, tal. Se trata de datos extraídos de una encuesta con el grado de subjetividad que ello implica. No. La EPA, por ejemplo, no es una encuesta. O sea, la palabra encuesta no necesariamente es subjetiva, ¿no? Está claro. Encuestas subjetivas pueden ser estas, las encuestas de opinión. Yo tengo aquí un montón de ejemplos, ¿no? Que además están en el Plan Estadístico Nacional, ¿no? Sondeo de opinión de situación de la juventud en España, del Ministerio de Sanidad, barómetro de opinión del presidente, barómetro de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Estas sí son encuestas subjetivas, porque se le está preguntando opinión a la gente, y entonces da su opinión subjetiva, ¿no? La EPA no es una encuesta subjetiva, ¿no? Es decir, se buscan datos objetivos. Cuestión aparte es que una persona a la que se le preguntan unas magnitudes objetivas responda con veracidad o que tenga memoria y responda bien lo que se le pregunta. O sea, esa es otra cuestión, pero metodológicamente no es subjetivo lo que se pregunta, ¿no?
Otros ejemplos, bueno, el parámetro de empresa de tal, etc. Encuesta por muestreo. Yo aquí, en una encuesta por muestreo, el tiempo pasa demasiado rápido. He puesto 10 puntos, otra persona podía poner 8 o 6 o 12 de todas las historias que habría que contemplar en una encuesta por muestreo, ¿no? Objetivos, población objeto de estudio, normativa legal, metodología, etc. O sea que de todo esto habría que hablar, por ejemplo, en la EPA, cosa que no voy a hablar de todas esas cosas que estaríamos aquí una semana, ¿no? Entonces, a partir de ahora entro ya en toda esta introducción general, lo que son estadísticas públicas y de otro tipo. Entramos en la encuesta de población activa. La realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística, está en el Plan Estadístico Nacional, tiene ese número de ficha, el pone en el inventario de operaciones estadísticas del Estado, crédito presupuestario necesario en el cuatrienio, 42 y pico millones de euros, periodicidad, tamaño de la muestra, total cada trimestre. Bueno, esto puede variar, claro, 71.292 viviendas, esto es lo que pone exactamente. Bien, vamos a entrar ya a ver la EPA a qué se dedica. De luego, como su propio nombre indica, se trata de la población. La población puede ser estudiada desde muchos puntos de vista. Y en la estadística, históricamente, es una de las cosas que primeramente se estudia, la población de las naciones. Eso ya lo hacían los egipcios y los sumerios, ¿no? Saber de cuánta gente dispongo, eso de siempre, ¿no? Hoy día la población se puede estudiar desde un punto de vista estrictamente demográfico. Desde un punto de vista demográfico, ¿qué es? Pues es saber cuántos somos, qué distribución hay por sexo, por edad y distribución geográfica. Saber la demografía. Pero claro, lo que nos interesa es la evolución, para lo cual tenemos que ver nacimientos, defunciones y movimientos migratorios. Esa es una parte del estudio de la población. La población se puede estudiar también desde un punto de vista de sus condiciones de vida. Hay encuestas que se dedican a eso, condiciones de vida, si en su casa tiene calefacción o no tiene calefacción, si tiene agua corriente, etc. Condiciones de vida. La población se puede estudiar también respecto a sus enfermedades, por ejemplo, desde muchos puntos de vista, ¿no? Sin embargo, la encuesta de población activa participa un poco de todo esto, porque claro, al estudiar la población tiene que ver con el estudio demográfico de la población. Al estudiar la población en relación con su actividad económica tiene algo de sociológico también, pero no es tampoco estrictamente una encuesta sociológica, ¿no? Y tiene que ver con la economía. O sea, tiene más que ver con los modelos económicos, tal como se entienden hoy en todo el mundo, que digamos que con la demografía, ¿no? Porque lo que se trata es de estudiar la población en relación con la actividad económica. Entonces, bueno, aquí yo cito, tener en cuenta las exigencias estadísticas y tal. Efectivamente, el Sistema Europeo de Cuentas, bueno, esto nos llevaría el SEC, nos llevaría mucho tiempo a hablar de esto. Es la contabilidad nacional, ¿no? El Sistema Europeo de Cuentas es una manera donde las presentan anualmente las cuentas de la nación. La metodología tiene 700 páginas, todo es terrible. Bueno, pero el SEC, el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, tiene un capítulo muy importante que es que viene a cubrir en buena parte la encuesta de población activa. Es decir, que toda la contabilidad nacional anual de un país, el comercio exterior, las finanzas, todas las relaciones interindustriales, las tablas imputables, todo, tiene que estar con referencia a una población. Entonces el SEC tiene un capítulo en el que hay que poner todo, o sea, que exige todos estos datos de población, entre otros. Vamos a ver qué tenemos por población activa. Bueno, la OIT, o sea, las Naciones Unidas desde hace muchos años en sus diferentes agencias se han dedicado mucho a dar normativa para unificar mundialmente toda la estadística, ¿no? En el caso de las estadísticas laborales, porque la cuenta de población activa tiene que ver con la economía, pues
entra dentro del marco de las estadísticas del mercado laboral, ¿no? La definición OIT sobre la población activa se usa en España. En el resto del mundo se habla de fuerza de trabajo. De fuerza de trabajo de una nación. La fuerza de trabajo de una nación. La fuerza de trabajo de una nación se compone de dos magnitudes, vamos a ver, de dos colectivos. Una fuerza de trabajo que realmente está empleada y una parte de la fuerza de trabajo que no está empleada, los desempleados, ¿no? Es como si tenemos dos coches y usamos uno y el otro lo tenemos ahí parado. Uno está empleado y el otro está parado. Entonces, en la mayoría de todos los países se hace mediante encuestas, el estudio de la población activa fuerza de trabajo. LFS en inglés, en todas las Labour Force Survey, en francés FT, que es el Force de Trabajo. Estados Unidos tiene otro nombre, la CPS, que se llama Current Population Survey. En España, la primera EPA se hizo en 1964. Fue anual. En 1900, por el INE. En 1972 fue el semestral. En el 76 tuvo ya digamos, una reforma importante. De hecho, la serie histórica de estimaciones ininterrumpidas que tenemos hoy arranca en el 76. Yo tuve la suerte y el privilegio de entrar poco antes, como antes ya lo dijo José Manuel Prada, en el 74, y ya en la EPA del 76 pues hice me mandaron a muestreo, el censo, todo eso, todo el trabajo de la evaluación de calidad y todo eso fue uno de mis primeros trabajos. En el 87 ya hay una adaptación ya importante, entramos en el 86 en el mercado común, ahí ya hubo otra adaptación más fuerte, no solo ya desde el punto de vista de los conceptos que ahora veremos, sino incluso técnicamente. El INE también había aumentado su capacidad de ordenadores, ahí ya y a mí ahí ya me pilló siendo el subdirector y teniendo que, digamos que liderar, por así decirlo, la subdirección que llevó adelante, no es que lo hiciera yo, esta adaptación. Luego ya ha habido otras adaptaciones modernas, en el 99 una muestra continua de 13 semanas, un pequeño retoque en la definición de paro en el 2005, en el 2005 un nuevo cuestionario, la toma de datos asistida ya por ordenador y teléfono, etc. En el 2009, estadística de salarios y un convenio con el INE que luego veremos. Modelo EPA. Como digo, cualquier fenómeno que nosotros queramos ver, formamos un modelo. El modelo EPA es un modelo de clasificación, no es un modelo dado por ecuaciones, es un modelo matemático, un modelo econométrico, es una ecuación o varias que relación tal. Es un modelo de clasificación y clasifica la población en relación con la actividad económica. Lo digo porque la población hace muchas actividades, pero no entraría en las. Yo mismo, en fin, me pongo como ejemplo, he estado preparando esta conferencia, ahora estoy dando esta conferencia, pero yo pertenezco a los inactivos, soy un jubilado con pensión de jubilación. Sin embargo, he estado haciendo una actividad y ahora estoy haciendo una actividad, y no muy distinta a la que podría hacer profesionalmente o como profesor o tal. Sin embargo, no entraría aquí como una actividad económica, ¿no? Esta definición, digo, la EPA, es una definición prácticamente mundial, ¿no? O sea, que decir, esto está unificado, ¿no? Todos los países de la OCDE y de todos los países de la Unión Europea. Esto el modelo EPA es así. Constituida por personas de al menos 16 años. Hay un límite siempre de edad, o sea, las personas de menos de 16 años, digamos, como no existieran, no entran en la población. En otros países empiezan a los 15 años. En España, en las encuestas, en España empezamos a los 16 años porque es la mínima edad legal para poder trabajar. Entonces,
aquí se vuelve a repetir lo mismo, los activos son ocupados más parados. Los desocupados, da la definición, dice, bueno, personas que durante la semana de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se le hace la encuesta a las personas, se le preguntan por una semana. La semana anterior al momento en que te haces, o sea, todo lo que te preguntan es de la semana. Entonces son ocupados aquellos que tuvieron un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia. Con arreglo a estas definiciones, los asalariados o trabajadores por cuenta ajena, ahí te lo ponen. Voy rápido porque si no me voy a dar tiempo. Trabajadores por cuenta propia, los define ahí todo, ¿no? O sea que ocupados, además es fácil de entender, ¿no? Tienen un empleo y tal. Bueno, hay todos los casos particulares que hay que ver si están de vacaciones, si están enfermos, no sé qué, todas esas historias. Parados. El concepto de parado ha variado nada, ya desde la EPA del 76, ha habido algún pequeño retoque. Un parado se define por tres condiciones. Es una persona que no tiene trabajo en el momento en que se le pregunta, o sea, en ese momento, no tiene empleo ni asalariado ni por cuenta propia. Es una persona disponible para trabajar, está disponible, y busca activamente trabajo. Si falla alguna, no es un paro. Tiene que cumplir esas tres condiciones. Bueno, estos son casos particulares, también se consideran las personas que ya han encontrado uno, que se van a incorporar y tal. Voy muy rápido ya por aquí con esto. Los métodos de búsqueda de empleo que están regulados también en el reglamento tal de la Comisión Europea. Por ejemplo, que están aquí listados. O sea, una persona que busca empleo, se le da toda esta lista de métodos que tiene para buscar empleo tal, o de otra forma incluso. Bueno. Y la población inactiva en la EPA se define por exclusión. Es decir, que los que no son ocupados y parados, ¿no? Los inactivos. Esto de población contada aparte, perdón, que veo aquí, abarca a todas las personas que no están clasificadas ni como ocupadas ni paradas, ni población contada aparte. Bueno, esto de población contada aparte es una coletilla que queda ahí porque antiguamente los varones cumpliendo servicio militar en la EPA se llamaban así, población contada aparte. Bueno, ahí es complicado, hoy día ya no, porque ya no hay obligatorio, no es un servicio militar obligatorio, ya son profesionales y si un militar del rango que sea entra en la encuesta, pues entra en su profesión, o sea, queda ocupado, ¿no? Pero queda todavía ahí esa definición porque de hecho hay una serie histórica de datos de la EPA. En resumen, la población de 16 más años, activos e inactivos, pero los activos son ocupados y parados. A veces hay tendencia a decir, a que activo es aquel que está ocupado, que está haciendo algo, ¿no? Un parado es un activo, es fuerza de trabajo, o sea, es integrante de la fuerza de trabajo. Hay que tener en cuenta que los activos es una magnitud que se compone de dos sumarios. Bueno, yo aquí, esto es un crucigrama. En la vertical número 4 pone encuesta que determina el paro y la solución es EPA. Con eso quiero decir que identificar la EPA como el paro no viene a cuento. No quiere decir que el paro es un colectivo más que estudia la encuesta de población activa, pero no es su objetivo, digamos, firme y perentorio, ni el único. O sea, el paro aparece ahí porque la EPA lo que pretende es dar una descripción completa de toda la población. Pues hay la casilla de los ocupados, la casilla de los parados y la casilla de los inactivos, pero la EPA no es una encuesta de paro, no busca el paro, ¿no? Entonces, el identificar a veces la EPA con el paro lleva a veces a ideas raras.
Y ahora me sonrío un poco porque yo no lo esperaba, pero José Manuel Prada, en su intervención, hizo mención de que el mes pasado, cuando salió la EPA del último trimestre del año pasado, decía, disminuye el paro, pero disminuyen también los ocupados. Entonces, los medios de comunicación, concretamente El Mundo, a esto le llamó la paradoja de Rajoy. No me lo he inventado yo. ¿Por qué? Porque, claro, si estamos pensando en un razonamiento dicotómico, blanco-negro, es decir, paro, ocupación, o sea, si disminuye el paro es porque hay más ocupados. No, porque en la EPA hay ocupados, hay parados y hay inactivos. Y hay todavía una categoría más, los que no están en el país. Es decir, que hoy que es lunes, el sábado estaba yo oyendo por la televisión a un importante miembro del partido en el gobierno, en estos mítines que echan los sábados y tal, y decía, vamos muy bien y tal, porque ha disminuido el paro. Pero el que haya disminuido el paro en sí mismo no significa nada, porque lo grave es que ha disminuido el empleo. Ha disminuido el paro, ¿por qué? Porque la gente se ha ido al extranjero o porque se ha desanimado, ya no busca empleo y ya no cumple una de las tres condiciones de parado. No consta como parado, pero consta como inactivo, como se dice peor, pero bueno. El Mundo dice el día 24 y tal, la paradoja de Rajoy, menos parados con menos empleo, al descender la población activa. Me detengo un poco en esto porque yo creo que ayuda a entender la relación entre estas magnitudes, ¿no? Bueno, ya pongo aquí, el mismo día, el presentador de 24 horas de TVE ya había calificado de paradoja, le decía a los contertulios, le dice, esta paradoja y tal, no es ninguna paradoja. Menos parados y menos ocupados, todos los periódicos, y lo resuelven diciendo, se debe a la disminución de la población activa. No es exactamente correcto, O sea, el hecho de que disminuya el paro y disminuya la ocupación no es debido a que disminuya la población. Bueno, aquí también lo de Galicia lo mismo, ¿no? Baja el paro, pero se queda claro. La población activa es una magnitud, como decíamos antes, que tiene dos sumandos, ocupados y parados. Es aritmética elemental. Si los dos sumandos disminuyen, disminuye la suma, disminuye la población activa. Pero el recíproco no es cierto. Una magnitud que tiene dos sumandos, para que disminuya, no necesariamente disminuyen los dos sumandos. Uno puede aumentar y el otro disminuye mucho. O sea que esa explicación que dan todos los periódicos y tal no es lógicamente correcta. Empleo, lo que decía antes, empleo y paro no son complementarios, la alternativa al paro no solo es la ocupación, sino tal. En la comparación que se hacía en el año 2013 respecto al 2012, pues aumenta en 57.000 el número de inactivos, disminuye la cantidad. Bueno, yo aquí tengo la cuenta como cuadran, no hay ninguna paradoja, ahí cuadran perfectamente las cuentas, ¿no? Ahí tengo cuarto trimestre del 2012 con el 2013 y la diferencia. 199.000 ocupados menos, 69.000 parados menos y han aumentado los inactivos en 57, que no llega a compensar. ¿Dónde están los otros? Pues que se ha ido. La población mayor de 16 años ha bajado en 211.000 personas. Entonces, el aumento de inactivos más el descenso de la población nos da el 268, que es el descenso de ocupados y no parados. Pero no hay ninguna paradoja, es aritmético. El único que se acerca un poco más a la explicación es Joaquín Estefanía, en el siguiente domingo, que dice, aunque ha disminuido el paro más de 60.000 personas durante el año pasado, lo ha hecho por la reducción de la población activa. Bueno, es al revés, la población activa ha disminuido porque han disminuido los dos, no al revés. Pero se acerca un poco porque ya habla de desistimiento de la población, inmigrantes, etc. Este me lo voy a pasar ya, otra interpretación errónea de los de coyuntura. El jefe de coyuntura de Funcas, Ángel Laborda, dice que aumenta la EPA confirma la creación de empleo, dice que
Los ocupados han bajado en 75.000 según el INE y él dice que aumenta en 50.000. No voy a entrar en esto porque es un tema de uso de modelos de desestacionalización y tal, pero que en algunos casos lo tenemos aquí, vamos. La explicación es que esas notitas que hay ahí azules son los datos de la encuesta de población. Este gráfico lo he hecho. Los datos de la encuesta de población activa de todos los trimestres desde que el INE publica lo que llaman una serie desestacionalizada. Desestacionalizada quiere decir que tener en cuenta que en cada trimestre, por la propia naturaleza del calendario, hay más trabajo o menos trabajo, ¿no? Entonces es un modelo más o menos complicado, que es el que está en línea roja. Pero ¿qué ocurre? Que ese modelo no es una interpolación tampoco, es una especie de suavizado, un modelo más o menos complicado. ¿Qué ocurre? No necesariamente cuando los datos reales de la encuesta aumentan o disminuyen, el modelo aumenta o disminuye, o sea, que va suavizando. Entonces, a veces la interpretación a través del modelo hay que entender lo que se está diciendo. Por eso que cuando uno lee un artículo de uno que se dedica a coyuntura, lo tiene que leer con mucho cuidado, ¿no? Bueno, clasificaciones. Una vez que tenemos, digamos, ocupados, parados e inactivos, pues la EPA pues, los clasifica por comunidad, por provincia, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, estudios alcanzados, etc., ¿no? Y clasificaciones específicas de los principales colegios, son muchas, el señor, ¿no? Los ocupados, en principio, por asalariados, del sector privado, sector público, o no asalariados, empleadores, etc. Se clasifican por actividad, CENAE, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, bueno, solo de largo, entonces la ocupación, la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Los parados se buscan primer empleo, tiempo de búsqueda, si han tenido empleo anterior, en ese caso qué actividad y ocupación tenía. Hay un montón de variables que paso porque el tiempo. Los inactivos se pueden clasificar en estas situaciones, personas que se ocupan del hogar, etc. Por cierto, hablando de encuesta de población activa, se refiere a personas que se ocupan del hogar. Algunas personas, muchas que se ocupan del hogar, trabajan y mucho, pero están en inactivos. Es un poco lo que yo decía antes, que la encuesta de población activa estudia a la población desde el punto de vista económico, no desde un punto de vista social o desde un punto de vista del empleo del tiempo, por ejemplo. También hay encuestas que se dedican al empleo del tiempo o otra cosa, ¿no? Y actividad económica ya hemos visto lo que decía antes, o sea, los que son ocupados, pues que son asalariados, que eso está muy fácil, que trabaja a cuenta de otros, sea público o privado, o el que trabaja por cuenta propia de las 50.000 formas. Hay toda una serie de casos intermedios, miembros de cooperativas, etcétera, y tal, pero ahí está. Puede haber el caso de gente que vive de rentas, que trabaja, pero vive de rentas, es un inactivo. Bueno, voy a dedicar ahora un poco a la parte técnica de cómo se hace la encuesta. Esta portada que hay aquí es de 1974, es un librito de 238 páginas, que es, ahí se explica el diseño de la encuesta general de población. El INE empezó ya, como hemos visto, a hacer encuestas en 1962-64, ya de hogares, de presupuestos familiares para montar el IPC, etc., ¿no? Y el INE lo que montó, en primer lugar, es lo que llamó diseño de la encuesta general de población. Es decir, es un diseño de una muestra, de extraer muestras, un diseño genérico que vale para la encuesta de población activa o para otras encuestas, ¿no? Es sencillamente tomar muestras de una población y según que le preguntes cosas relativas al mercado de trabajo, pues es la EPA, y si le preguntas otra cosa, pues otra cosa. Por eso se llama diseño general, encuesta general de población. La persona que lideró todo este trabajo está aquí en este retrato, fue mi primer jefe. Yo he tenido la suerte y el honor de que este señor fuera mi primer jefe. Murió recientemente, se llamó Eduardo García España. Él fue el que lideró, el que puso adelante todo este diseño general. Aquí cito pues, algunas encuestas que van dentro de ese diseño general, encuestas de refuerzo penales, de fecundidad, encuesta de minusvalías, etc. Para cualquier encuesta que vaya dirigida a la población.
brevemente, de una manera muy sintética, ¿cómo se hace el diseño? ¿Cómo está hecho el diseño? Bueno, pues partimos de la división geográfica de la nación, tenemos provincias y municipios. Si ponemos el dedo en cualquier punto del mapa, ese punto está dentro del municipio y ese municipio está dentro de una provincia. No hay un litigio de un municipio con otro, de una provincia con otra, todo punto del mapa está. Los municipios, no recuerdo cuándo empezó eso, pero hace ya mucho tiempo, el INE, en colaboración con los ayuntamientos, para gestionar, para la propia gestión municipal, los municipios se dividieron en secciones censales, desde hace ya mucho tiempo. Las secciones censales son también áreas geográficas, es decir, que dentro del área de un municipio, si lo pinchamos con un alfiler, eso está dentro de una sección, es una partición del municipio. Las secciones decimos que son más grandes o más pequeñas no por su extensión geográfica, sino por su población. Hay secciones pequeñitas que son muy grandes porque vive mucha gente allí, y secciones muy grandes que no vive nadie, que es un monte, pero es una sección. Todo el territorio municipal está dividido en secciones. Y dentro ya de las secciones censales, pues ya tenemos las viviendas familiares. En la EPA quedan excluidas lo que se llaman viviendas colectivas, digamos, hoteles, conventos, pensiones, hoteles, cárceles, etc. Cualquier elemento donde conviva gente. Se refiere a las viviendas. Estratificación, ¿qué es esto? En cada provincia los municipios se dividen en estratos según tamaño. O sea, nosotros los llamamos estratos, ¿no? En clases, estos municipios. Hay 9 tipos de estratos. El estrato 1 siempre es la capital de la provincia. En otras palabras, todas las secciones censales de la capital de la provincia constituyen el estrato número 1. El estrato número 2, si hay algún municipio importante en la provincia, también todas las secciones de ese municipio es un solo estrato. En Galicia será el caso de Santiago, el caso de Vigo, en Cádiz tenemos de la Frontera, en Asturias tenemos Gijón, etc. El estrato 3 también se reserva por si hubiera un tercer municipio muy importante en la provincia, que por sí solo es un solo estrato, y después ya van divididos por tamaño, ¿no? O sea que en el estrato 4 entran todas las secciones de todos los municipios que estén entre 50 y 100.000 habitantes. Tamaño de la muestra. Bueno, ya aquí he sacado... El tamaño de la muestra puede variar, porque el INE a veces hace sobretoques y tal. Esta me parece que es la última metodología que he cogido en internet. Actualmente, el último dato que yo tomé es que la muestra total es de 3.822 secciones censales y un total de 71.000 y pico viviendas. Cada trimestre son encuestadas. En Galicia hay 468 secciones y 8.400 y pico viviendas cada trimestre. Aquí lo pongo por provincias. Observemos una cosa muy interesante por comparación. Coruña tiene un tamaño de muestra prácticamente casi igual que Madrid y Barcelona, y Pontevedra también. Y Ourense y Lugo, que son más pequeñitas, pues tienen un tamaño igual que Zaragoza, que es muchísimo más grande. Esto es una anomalía, pero se debe a que existe un convenio, se ha firmado un convenio entre la Xunta, el Instituto Galego de Estadística y el INE, para que la muestra en Galicia sea doble de la que le correspondería. La muestra en Galicia desde hace unos años, en la EPA, se ha duplicado, se ha multiplicado por 2. Lo cual significa que el Instituto Galego de Estadística pues está gastando un dinero, eso vale dinero, claro. Y bueno, aquí tengo repartido por estratos, estos detalles yo creo que ya no merecen mucho la pena, los municipios, tal. Esto sí es interesante. La EPA toma datos continuamente a lo largo del año y el año se ha dividido en grupos de 13 semanas. 13 por 4, 52 semanas. O sea, entonces, un grupo de 13 semanas consecutivas es un trimestre. 4 trimestres. Y
la muestra se extiende, o sea, no se acumula un día, no, se extiende a lo largo de las 52 semanas del año. Una muestra completa se acaba en un trimestre, una muestra completa. La muestra completa está dividida en grupos de 6 partes, que también se reparten casi igualmente, igual en el trimestre, ¿no? La muestra está dividida en 6 partes iguales, se llaman turnos de rotación. ¿Por qué están divididas 6 partes iguales? En otros países se cogen 8, etc. Bueno, Canadá, por ejemplo, usa 6 partes, se llama turno de rotación, por una razón muy sencilla, porque de un trimestre al siguiente, una sexta parte de esas viviendas que están en la encuesta salen de la encuesta, ya no se les vuelve a preguntar más. Y entra un sexto de viviendas nuevas. De tal manera que de un trimestre con el siguiente trimestre, la muestra está solapada en 5 sextas partes. ¿Por qué? Se muestra teóricamente que para dar una estimación más precisa del cambio habido de un trimestre con el siguiente, cuanto mayor solapamiento exista entre las muestras, mayor precisión tenemos. Pero claro, mayor solapamiento sería tener siempre la misma muestra, no cambiar a nadie. Pero claro, eso no tiene objeto mantener siempre la misma muestra, primero porque las familias acabarían cansadas de que se les entrevistara una vez cada trimestre, ¿no? Entonces se va cambiando. Recogida de datos. Bueno, esto se hacía mediante entrevistadores y visita personal. Últimamente se hace por visita personal en la primera entrevista, me parece, y luego ya se hace pues, tomando datos por una especie de ordenador, asistido por ordenador y por teléfono, salvo que la familia entrevistada no quiera o hiciera la visita personal. Esto cuestiones técnicas que no... bueno, aquí viene el convenio que se firmó en julio de 2008 y a partir de 2009 en Galicia la muestra quedó aumentada al doble. Aquí vuelvo a dar un poco el reparto de las viviendas y ahora hablaré un poco de errores. En cuanto al diseño, yo creo que más o menos ha quedado claro. Es muy fácil de decir y contar rápidamente, pero hacer este montaje ha tenido sus complicaciones, se tardaron varios en aquellos años 60 y 70, porque hacer el seccionado de toda España, eso no es una broma, y ponerse en contacto con 8.000 y pico municipios para tener el seccionado, y luego tener actos, yo recuerdo, en Milini, allí donde teníamos las 3.000 y pico secciones de la muestra que estaban allí cartografiadas una a una, aquello se llevaba con una precisión absoluta. Entonces, poner en pie todo eso, más todos los trabajos de campo y toda la coordinación que requiere esto, el número, no lo he dicho, el número total de estratos que hay en toda España, bueno, tenemos 50 provincias y debe haber una media como de 5 estratos por provincia. Algunas provincias más complejas tienen más estratos, otras tienen menos, pero puede haber, no sé, 5, o sea, puede haber como unos 250 estratos o así. Ahora, la recogida de datos, ya digo, es de forma distinta, se ha centralizado, tal. Antiguamente había como mínimo un entrevistador por estratos, o sea, suponía manejar mucha gente y el coste de eso. Bueno, una vez visto lo que es el diseño, faltaría hablar de estimación y tal, pero voy rápido. Voy a hablar un poquito de errores, ¿no? Yo antes tenía ahí, pasado la diapositiva, ¿no? Esa frase que me la contó un compañero mío, Antonio Meredí, mayor que yo, que coincidimos en el despacho y tal. Trabajó muchos años para la FAO ha tenido siempre un departamento de estadística muy importante, porque sobre todo para ayudar a países en vías de desarrollo y tal. Y él me confió esa frase que fue muchos años director, Zarcovi: el error persigue al estadístico como la sombra a un hombre un día de sol, ¿no? Es decir, que al decir estadístico decimos a todo el mundo, en todo hay error, siempre, en todo hay error. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el error puede ser tan pequeño porque hacemos caso omiso. Oye, pues ¿a dónde vas? Sí, pues voy de viaje, pues voy a Sevilla. ¿Cuántos kilómetros hay? 925. Bueno, si me dicen 950, me da igual. Ahora, si un farmacéutico recibe la orden
de dar un medicamento, una concentración de tanto, no se me puede equivocar porque me mata al paciente, ¿no? Es decir, que el error siempre depende, ¿no? Es relativo. Yo aquí hago referencia a una manera de acotar el error de una forma determinista, por una error de importancia relativa, el error siempre existe y tal. Veamos un ejemplo. Bueno, voy a pasar lejos, pues es un ejemplo muy interesante. Este es Newton, ¿no? Y esta es su fórmula, ¿no? La ley de gravitación universal, producto de las masas que se atraen dividido por el cuadrado de la distancia, G es la constante de gravitación universal. Pero es constante realmente. Pues el Instituto Astrofísico de Canarias la tiene determinada con un error del 0,0014%, pero es una de las constantes físicas que tiene mayor error. El CODATA, una sociedad para ciencia y tecnología, da incluso hasta en el 2006, aún siguen calculando el valor de la constante G. Esto, metros al cubo, segundos cubo, kilos, son las dimensiones de la constante. Bueno, o sea, que en todo hay error. Lo que pasa es que quizá los únicos que lo reconocemos somos los estadísticos, porque la estadística, entre otras cosas, es la ciencia del error. Estadística teórica, también se llama inferencia estadística, su problema es inferir de lo particular a lo general. Y el problema siempre es el error. Para hacer una estimación paramétrica o no paramétrica, para contrastar una hipótesis frente a una alternativa, siempre tenemos el error de tipo 1, el error de tipo 2, o sea, siempre el error es el principal objeto de la estadística teórica. Vamos a ver, ¿qué es error de muestreo? ¿Qué es error de muestreo? Al tomar una muestra y esos datos, ver lo que pasa en toda la población, ¿qué ocurre si en vez de esa muestra hubiéramos tomado otra? Ahí viene el error de muestreo. Por ejemplo, se me ocurre tal, cuando el médico nos manda a hacer un análisis de sangre y vamos ahí, ponemos el brazo al analista y saca por 1 centímetro cúbico, vamos a poner, de sangre. Supongamos que, como me enseñaron a mí en la escuela, que tenemos 5 litros de sangre, unos tendrán más, otros menos, bueno, 5.000 centímetros cúbicos de sangre que andan chuflando por ahí y te sacan 1 centímetro cúbico. Es una muestra de 1 en 5.000, una fracción sería la fracción de muestreo. Yo pregunto, si el analista me hubiera pinchado 1 minuto antes o 1 minuto después, hubiera sacado otro centímetro, no ese centímetro cúbico de sangre, hubiera sacado otro. ¿El análisis daría el mismo resultado? Yo supongo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que la sangre es un fluido homogéneo. Quiere decir que este centímetro cúbico pues, es prácticamente igual al otro centímetro cúbico. Sin embargo, la población, por ejemplo, o las empresas, somos muy diversos. No es lo mismo una muestra que otra muestra. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de estas 71.000 familias que coge la EPA, fueran otras 71.000 de las muchas que hay? Tendría otra estimación. Entonces, el conjunto de todas esas estimaciones posibles, eso es una distribución, lo que llamamos una distribución. Entonces, el error de muestreo mide la variabilidad de esas posibles estimaciones. Claro, para calcular esto hace falta estadística matemática, teoría del muestreo. Laplace incluso intentó algo de esto y no lo hizo bien. El genial Laplace, siglo XIX. O sea, en el año 22, Proust y Kowalski fueron los primeros que dieron la varianza en poblaciones finitas. O sea que, bueno, error de muestreo. El error de muestreo depende del diseño muestral, del tamaño de la muestra y de la dispersión de la población. Como ya voy de hora bastante avanzado, el error de muestreo se mide mediante la varianza del estimado, o su raíz cuadrada, que es la desviación típica, y normalmente puesta en términos relativos, en porcentaje de la magnitud que estimamos. Un error de muestreo del 2%, del 3%. Quiere decir que con una probabilidad del 95%, el verdadero valor está comprendido en más o menos 1,96 por ese, es decir, por la distribución normal de Gauss, porque
los estimadores que se utilizan concretamente en la época, hablo ya un poco para matemáticos, tienen distribución normal, o tienen una distribución normal y se puede aplicar sin mayor problema los teoremas límites y aplicar la distribución de Gauss. Aquí tengo una lista de cómo se calcula esta varianza, esta variabilidad que pueden tener. Claro, todo requiere matemáticas, porque no vamos a mirar. Una manera sería coger todas las muestras que hay y ver la variabilidad que tiene, pero eso no se puede hacer, hay que calcularlo de la propia muestra que tienes, ¿no? Y hay una serie de métodos. En España se usa el de semimuestras reiteradas, que es el mismo que se usa en Estados Unidos. En otros países usan la técnica de Young-Knight. Bueno, en Inglaterra, por lo que en Reino Unido usan métodos de linearización, que más o menos es desarrollar en serie la fórmula de la varianza, que es un castillo y tal, y quedarte con términos lineales. ¿Cómo anda el error de muestreo? Pues aquí he puesto segundo trimestre, en el año 2008, 2010, 2013. Por ejemplo, los activos 0,21% el error de muestreo. En Galicia observemos que ha bajado. En el año 2008 el error de muestreo de los activos, o sea, esa variabilidad, era del 0,85%. Y ha bajado al 0,5 y al 0,4. No en todos los... se calcula todos los trimestres, no siempre da lo mismo, ¿no? Esto es debido al aumento de la muestra que hemos dicho antes, o sea que en Galicia a partir del 2009 la muestra es tamaño doble, por lo cual ha disminuido el error de muestreo. El error de muestreo no disminuye linealmente, disminuye con la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿eh? O sea que disminuye, por ejemplo, si duplicamos, disminuye en raíz de 2, en una vez y pico, ¿no? Es decir que, por eso puede ser caro las muestras, ¿no? Es decir que reducir a la mitad el error de muestreo hay que multiplicar por 4 el tamaño de la muestra, porque va con la raíz cuadrada. Pero bueno, en Galicia ha sido notable. Y vemos que en Galicia, por ejemplo, pues mira, tenemos menos error de muestreo ya que Cataluña, Madrid y País Vasco. La Xunta le cuesta el dinero. Aquí para los ocupados, es un poco, normalmente el error de muestreo en este tipo de encuestas, como es lógico, además, no, normalmente, es mayor cuanto más pequeña es la población que estudiamos, que si reflexionamos un poco es lógico, ¿no? Porque claro, cada vez es más difícil pillar hay mucha más variabilidad, cada vez es más difícil pillar en una muestra a ese colectivo, ¿no? Si queremos lo que llamo, digamos, un suceso largo, ¿no? Bueno, ya se me hace tarde, ya acabo con esto. Y luego hay errores ajenos al muestreo, que son de todo tipo. Bueno, defectos del marco, que el marco que sería seccionado, el marco, digamos, sería de todas. En España debe haber como unas 30.000 secciones en total. Y la no respuesta, que es otro problema y grave. La no respuesta te deja que la falta de respuesta no se puede sustituir por otras cosas, se pueden arreglar, ¿no? Y luego los errores de contenido, pues la incorrecta toma de datos, errores de transmisión, de codificación, etcétera, errores de memoria de los entrevistados, todo eso. Termino con esto. En cuanto a errores ajenos, el INE publica todos los errores de muestreo. Los errores ajenos al muestreo publica también un informe. No lo hace todos los trimestres porque lo hacía semestral, ahora me parece que ya lo hace anual, pero hay una cosa muy interesante. Los errores de cobertura, claro, estudia por los propios agentes entrevistadores, sabe los errores de no cobertura de viviendas y personas, pero los de contenido lo que hace es que toma una pequeña muestra y repite la encuesta. Toma una segunda, una muestra pequeña de unos miles de personas y repite. Entonces se coteja la respuesta que se ha obtenido en esas viviendas
para las personas, y ahí se coteja si coincide lo que han dicho, ¿no? Para saber si son ocupados, parados, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo sirve como control de la propia gente, o sea, de que los entrevistadores no te están engañando, ¿no? Que dice, porque te va a coger como te queda. Se ha dado algún caso, claro, que en unas muestras se ha detectado que el tío no hizo la encuesta o cualquier cosa así, con lo cual pues, le puede caer el tema, ¿no? Y con esto ya termino, ahora espero que este guirigay que he hablado aquí un poco de todo, al menos bueno, hubiera quedado un poquito aclarado, ¿no? Que la encuesta de población activa, por favor, no le identifiquen exclusivamente con el paro, ni digan, como el director del ABC me dijo hace unos días en una entrevista, una tertulia de estas de periodistas, y que estaban hablando de esto, y decía, hombre, es que la EPA te da la ocupación por ramos y tal, es una encuesta, y no salía de ahí. Pues todo el mundo lo hace mediante encuestas. Muchas gracias.